Nunca imaginé que la empleada revelaría el secreto que transformaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba en la oficina, rodeado de papeles. El silencio era abrumador. Mi pecho se sentía apretado. La rutina diaria me había convertido en un espectador pasivo de mi propia vida. Entonces, ella entró. Ella tenía una mirada inquietante. Sus ojos, como dos destellos en medio de la oscuridad, parecían saber algo que yo ignoraba. Cualquier rastro de normalidad se disolvía con su presencia. Necesito hablar contigo, dijo, su voz temblando. La urgencia de sus palabras me hizo temblar. Fue entonces cuando sentí que el aire se volvía espeso, mi familia se desmoronaba. Mi esposa y yo apenas nos hablábamos y mis hijos crecían sin que yo los viera. Todo se sentía vacío, como un eco sordo en una habitación desordenada. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía el qué. La presión y la tensión en mi pecho aumentaban cada día, como si una sombra oscura me siguiera a todos lados. Ella comenzó a hablar, pero las palabras parecían envolverme en un torbellino de confusión. Hay un secreto que necesitas conocer. Cambiará todo y ahí, la sala se congeló. El tiempo se detuvo. Mis manos temblaban, el sudor brotaba en mi frente. ¿Qué tipo de secreto?, pregunté, mi voz más un susurro que una pregunta. A cada momento que pasaba, un escalofrío recorría mi espalda, como si lo que venía iba a definir mi futuro. Tu madre no es quien crees. Su pronunciación era clara, y yo sentí un vacío en mi estómago. Un golpe en el pecho. Ella me pidió que lo guardara, pero no puedo más. El giro de esas palabras me dejó sin aliento. Las visiones de una infancia feliz comenzaron a desvanecerse. Las risas, los abrazos, todo lo que creía real se desmoronaba, la culminación de todo un mundo en una sola verdad. Promesas rotas y secretos escondidos como sombras en las esquinas. Necesitaba saber más. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, ella se movió hacia mí y sus ojos ardían con desesperación. Debes escucharlo ahora mismo. Un retumbante silencio siguió, y no supe si lo que sentía era miedo o una extraña curiosidad que reclamaba respuestas. Mis pensamientos se enredaban, había tanto que necesitaba entender. Pero en ese momento, un grito interrumpió nuestra conversación, todo se detuvo nuevamente. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué estaba pasando? Las luces parpadeaban y la tensión en el aire crecía. De repente, todo se tornó oscuro. No era solo el ambiente, era un abismo que se abría bajo mí, llevándose consigo cada certeza que tenía. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un momento para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale like, realmente ayuda al algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. El silencio se hizo pesado, atroz. Mi mente giraba como una peonza descontrolada, buscando respuestas en un mar de preguntas sin fin. ¿Qué significaba eso? Más que una simple revelación sobre mi madre, se trataba del mismo cimiento en el que había construido toda mi existencia. Las imágenes de momentos felices, de cumpleaños y risas, se fragmentaban y caían como pequeños cristales en el suelo, cada fragmento una separación entre mi realidad y esta nueva verdad. Espera, grité, recuperando el hilo de la conversación mientras agitaba mis manos en el aire. A medida que la oscuridad a nuestro alrededor se disipaba lentamente, vi cómo sus ojos se rellenaban de lágrimas. La carga que llevaba era evidente, ella misma era prisionera de su propia revelación. No sabía si alguna vez compartiría esto. Me prometieron que permanecería en secreto, dijo ella, mirada perdida en su propio abismo. Pero cada día se vuelve más difícil. Tu madre necesita tu ayuda. Fue entonces cuando el murmullo de mi corazón comenzó a disiparse en medio de la tormenta. ¿Ayudar a quién? ¿A mi madre o a ella?
La confusión me abría a una nueva dimensión de incertidumbre, donde cada relación y cada emoción se agrandaban hasta límites impensables. Decidí buscar claridad. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué necesitas de mí? Mi voz resonó con un tono de desesperación que jamás había experimentado. En aquel momento, olvidé las responsabilidades laborales, los problemas en casa, las preocupaciones que empañaban mi día a día. Solo estaba enfocado en desentrañar el misterio que se había colocado entre mi historia y mi futuro. Con un suspiro profundo, la mujer se sentó frente a mí, su postura reflejando el peso de su revelación. Tu madre era parte de algo más grande. Cuando yo era joven, había un grupo que buscaba proteger a personas, a familias como la tuya. Pero no siempre lo lograron. Tu madre se vio obligada a cambiar muchas cosas en su vida para protegerte a ti y a tu familia de una verdad horrible. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. ¿Cómo era posible que mi madre, la mujer que había admirado toda mi vida, hubiera estado inmersa en tal secreto? La imagen de su rostro amable y su risa reconfortante chocaba contra esta nueva faceta de su vida que me estaba revelando. ¿De qué protección hablas?, le pregunté, sintiendo cada palabra como un mantra que podría ayudarme a anclarme en la realidad. Pero mis palabras fueron interrumpidas por un estruendo en la puerta. El sonido era metálico, raro, y todos mis sentidos se agudizaron. Todo mi cuerpo se tensó al oírlo. La mujer frunció el ceño y, por un instante, vi que el miedo se reflejaba en sus ojos. «Debemos salir de aquí», exclamó, levantándose de su asiento como una brisa que empujaba un barco a la deriva en una tormenta. No sabía qué estaba sucediendo, pero los ecos de su urgencia me animaron a actuar. Sin dudar, la seguí hacia el estrecho pasillo, con cada latido de mi corazón resonando contra las paredes en un contraste de caos. En mi mente, un sentido de pérdida se patriaba y un destino nuevo se abría ante mí, lleno de posibilidades y horror. Mientras avanzábamos hacia una salida que apenas podía imaginar, el giro inesperado de la vida me llevó a cuestionarme la esencia de mi pasado y la forma en que cada paso que había dado hasta ahora se vería afectado por la verdad que me era robada. Cuanto más me acercaba a la salida, más fuerte se sentía el eco de las respuestas que aún me faltaban. Pero no podría verlo aún, primero debía enfrentar el nuevo desafío que se presentaba. Cuando finalmente cruzamos la puerta, un agente del pasado apareció, como un espectro de algo olvidado que ahora volvía a afirmarse. ¿Estás listo para escuchar la verdad de una vez por todas? La voz era profunda y resonante, una mezcla de advertencia y revelación. Giré la cabeza, atrapado entre el temor y la necesidad, mi mente dando vueltas al abismo de todo lo que aún ignoraba. Un golpe de aire frío me envolvió al cruzar la puerta, el choque térmico entre la oscuridad opresiva del interior y la luz tenue del exterior se sintió como un despertar. La figura del hombre que se presentó ante mí era conocida de alguna manera, aunque no podía recordar el dónde o el cuándo. Su mirada, dura pero sabia, me hizo estremecer. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz un susurro casi inaudible, ensombrecido por la avalancha de emociones que se desbordaban dentro de mí. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa jovial. Fue una mueca de ironía y tristeza. No importa quién soy. Lo que importa es lo que viniste a buscar. O mejor dicho, lo que tu madre te ha mantenido alejado de saber. La mujer que había estado a mi lado se colocó entre nosotros, sus garras aferradas a mi brazo, como si pudiese contener la tormenta que se desataba en mi interior. Ricardo, escúchalo. Es importante. Tu madre, hay cosas sobre ella que necesitas entender antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté, interrumpiéndola, ansioso por desentrañar el misterio que me asediaba. La angustia me sacudía como una ola creciente, y el instinto primario de protección se encendió en mí. Sentí que el suelo debajo de mis pies temblaba, y el volcán de incertidumbre estaba a punto de erupcionar. Demasiado tarde para ayudarla. La voz del hombre era baja, pero encajada en su frase había un imponente sentido de urgencia. Ella ha estado en peligro durante más tiempo del que tú puedes imaginar. Las palabras resonaron en mi mente como campanas en un día nublado, pero los ecos de su significado no estaban claros. ¿Peligro? ¿De quién? ¿Qué ha hecho mi madre que no sepa? La mujer, en un intento por suavizar la intensidad del momento, dio un paso adelante. Ricardo,
lo que estás a punto de descubrir puede cambiar todo lo que conoces, pero también es posible que te ayude a entender por qué tu madre ha estado distante en ocasiones, por qué han existido secretos en tu hogar. Un mar agitado de recuerdos se arremolinó en mi mente, las miradas furtivas entre mis padres, los murmullos apagados en la noche, incluso la forma en que siempre había sentido una sombra en la relación con mi madre, una distancia que nunca supe cómo cerrar. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué ahora? ¿Qué has estado ocultando, además de esto? Un silencio pesado se apoderó del ambiente, y la mujer, con sus ojos llenos de ansias de explicaciones, comenzó a hablar. Ella no querría que estuvieras aquí, pero ya no hay opción. Hay cosas más grandes que tú y que yo en juego. Dímelo, grité, sintiendo el ataque de la desesperación. Necesito saber qué es eso para poder ayudarla. Para poder entender quién soy en medio de esta historia. Entonces, en un fugaz instante de silencio aterrador, el hombre se acercó. El grupo del que te hablaba, el que fue concebido para proteger, sigue existiendo. Y no solo existe, está en movimiento. Ellos están tras tu madre y hay peligros que se avecinan. No solo para ella, sino también para ti, si no tomas la decisión correcta. Mis latidos retumbaban en mi pecho como un tambor de guerra, y el pánico se aferró a mis entrañas. ¿Qué debo hacer? Las palabras brotaron de mis labios, y en ese momento de vulnerabilidad, anhelaba desesperadamente una respuesta que significara salvación. Debes elegir. Ya no se trata solo de proteger a tu madre. Es también sobre protegerte a ti mismo. Te he traído aquí porque tu vida corre peligro. La mirada intensa del hombre se clavó en la mía. Y porque la verdad es más peligrosa que cualquier secreto. Intenté procesar sus palabras, pero antes de que pudiera articular una respuesta, un destello en su mirada me detuvo en seco. Alguien viene. No tenemos tiempo. Tienes que decidir ahora. El suelo pareció balancearse bajo mis pies, y el laberinto de mis pensamientos se desvaneció al sentir un temor inimaginable. Una revelación chocante me golpeó, mis decisiones no solo afectarían mi vida, sino que también determinarían el destino de mi madre, en la que confiaba con fe. Ciega. Con el corazón latiendo ferozmente y una oscuridad desconocida acercándose, tuve que elegir, sabiendo que el camino que eligiera podría llevarme a un final sombrío o a un nuevo amanecer. La mujer y el hombre me miraban, sus visiones entrelazadas con esperanza y temor, como el eco de un caos que estaba a punto de desatarse. Un nuevo desafío se cernía ante mí, y la pregunta flotaba en el aire pesado, ¿estaba listo para la verdad, sin importar cuán aterradora pudiese ser? El aire se cortó con la tensión palpable que envolvía la habitación, y el reflejo de la incertidumbre en los rostros de aquellos dos seres llenó mi mente de preguntas. Como un río desbordante, el miedo y la ansiedad se arremolinaban en mi interior, empujándome hacia una precipitación de emociones que amenazaba con desbordarse. Un sonido sutil, casi imperceptible, resonó a mis espaldas. ¿Qué debo hacer?, repetí, casi gritándole al hombre, como si de alguna manera pudiera obligarlo a darme las respuestas que tanto necesitaba. Escucha bien, comenzó a decir, su tono adoptando una gravedad que nunca antes había escuchado. Tienes que decidir ahora, Ricardo. No hay vuelta atrás. Puedes elegir seguir con tu vida tal como ha sido, ignorando lo que ocurre, o puedes entrar en la verdad y asumir lo que ello conlleva. Pero ten cuidado, la verdad conlleva riesgos que no estás listo para enfrentar. Decidí ignorar el escozor que se apoderaba de mí y abrí la garganta con un grito apenas contenido. ¿Tú qué sabes de estar listo? Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía, agrietada por la rabia contenida. Tú no tienes idea de lo que he pasado. De lo que ha vivido mi madre. El silencio me abrazó de nuevo, y vi a la mujer entre nosotros estremecerse ante mi explosión. Ricardo, esto no es fácil para ninguno de nosotros, interrumpió ella, su voz suave y reconfortante como un abrigo en una noche fría. No he podido compartir la verdad contigo porque esos secretos siempre han acechado a nuestra familia. Pero ahora, es crucial que sepas que todo lo que ha hecho tu madre ha sido para protegerte. Una honda compasión se elevó en mi pecho mientras observaba las lágrimas que asomaban a sus ojos. Era en ese momento, entre la desesperación y la esperanza, que comprendí que el dolor había estado presente en ambos lados.
Era una lucha por la sobrevivencia, por amor, aunque el amor que sentía se enredaba en el miedo. ¿Y si elijo conocer la verdad?, pregunté, casi temeroso de la respuesta. ¿No me estaré arriesgando a perderlo todo? La idea de que todo lo que consideraba mi refugio, mi hogar, mis recuerdos, incluso a mi madre podría desmoronarse en un instante era aterradora, como estar de pie al borde de un acantilado. Ya has perdido mucho, dijo el hombre en tono grave, y no pude evitar cuestionar si tenía razón. ¿Qué puede ser más doloroso que vivir en la sombra de una verdad que se te ha ocultado? A veces, la claridad trae su propio tipo de paz. Puede que sea la única manera de salvar a tu madre y a ti mismo. Las palabras resonaron en mí, y, a pesar de la confusión, sentí una pequeña chispa de valentía florecer. Quizás había estado viviendo en una burbuja, y ese momento era la oportunidad de romperla. Pero también había algo más, un presentimiento inquietante que me decía que cualquier elección que hiciera podría tener implicaciones devastadoras. Entonces, un ruido más fuerte sobresaltó a todos. La mujer echó un vistazo hacia la puerta trasera y murmuró: «No podemos quedarnos aquí. El tiempo se nos acaba». El hombre me tomó del hombro, transmitiéndome una sensación de urgencia. «Debes decidir, Ricardo. Tienes que elegir entre seguir con tu vida vacía o entrar en un nuevo mundo lleno de peligros pero también de verdades. Esta es tu última oportunidad». La angustia se apoderó de mí nuevamente. Si elegía adentrarme en la oscuridad, no había garantías sobre lo que encontraría. Pero si optaba por seguir adelante como si nada hubiera sucedido, podría perder a mi madre. La presión en mi pecho se intensificó y vi cómo sus ojos me instaban, cómo mi corazón se debatía entre la razón y el instinto. Desde el fondo del alma, un grito ahogado emergió: no estaba tratando solo de salvarme a mí, sino de proteger a la razón de mi existencia. Finalmente, respiré hondo, y cuando me preparé para hablar, otro golpe resonó en la puerta. Era un golpe decidido, y un escalofrío reseco recorrió mi espalda. Ya no había tiempo. «Ricardo». La mujer gritó, el pánico envolviendo su voz. «Decide, ahora». Miré profundamente en los ojos del hombre y luego a los de la mujer. Eran guardianes de secretos que podían, o no, ser mi salvación. Dando un paso hacia adelante, me armé de valor, decidiendo que era hora de enfrentar la verdad. «Quiero saber». «Estoy listo para enfrentarla», pero en ese instante, la puerta se abrió violentamente, y una figura oscura apareció en el umbral, con un aire de determinación aterradora. «No debieron venir aquí». Su voz resonó como un trueno, y en su mirada había una amenaza palpable. Y en ese momento, supe que mi elección acababa de convertirse en una batalla por sobrevivir, no solo por mí, sino por la vida de quienes más amaba. Desconcertado ante la figura del extraño en la puerta, mi corazón palpitaba con fuerza. La atmósfera se tornó pesada, y el aire pareció cortarse aún más. La mujer a mi lado dio un paso adelante, erguida y decidida, como un escudo en medio de la tormenta. «Fernando, detente. No tienes que hacer esto», dijo, su voz firme aunque temblorosa. El hombre que había aparecido era Fernando, un nombre que resonaba en mi mente como un eco de advertencia. Sabía que esa presencia comprometía todo. «¿Quieres que me detenga? Después de todo lo que ha pasado». Fernando los miró de manera desafiante, y por un momento creí que el furor en su mirada los consumiría a todos. «No me dejas otra opción. Ustedes destruyeron la única vida que conocía». Las palabras chisporrotearon en el aire cargado de tensión y me hicieron recordar lo mucho que había estado ignorando, lo mucho que se había escondido de mí. Mis pies parecían anclados al suelo mientras la confusión y el miedo luchaban por dominarme. «Te lo estamos diciendo por tu bien», interrumpí, la voz brotando de mí con una valentía que no sabía que tenía. «No puedo quedarme con esta sombra acechando mi vida. Quiero entender mi historia». Fernando rió con desprecio, pero en sus ojos había un destello de sorpresa. «¿Entender? Esto no es un cuento de hadas, chico. Esta es la vida real. Y en la vida real, el conocimiento no siempre es un regalo, a veces es una carga». La mujer se movió más cerca de mí, su calor era reconfortante. «La verdad no debería ser algo que temamos.
Nos hace libres, dijo en un susurro que no solo buscaba alentarme, sino también apaciguar la situación. Los músculos de mi cuerpo se contraían al ver a Fernando. Su rostro se transformó en un enigma de emociones, rabia, tristeza y un llamado de auxilio que parecía no ser dirigido a mí. Era un recordatorio de que detrás de cada acción había una historia, y la suya estaba marcada por un dolor que no comprendía del todo. Vas a tener que elegir, Ricardo, dijo el hombre con el que había estado hablando. La verdad nunca es fácil, pero a veces el conocimiento puede salvar vidas. Si no tomas una decisión, los secretos nos consumirán a todos. Mientras esas palabras resonaban en mi mente, la consecuencia de cada elección se disparaba como fuegos artificiales, iluminando las sombras de lo que estaba en juego. La vida de mi madre, su sufrimiento, el riesgo de que me alejara de ella. Todo abordaba mi corazón como un tsunami emocional. Mira, dije, sintiendo que debía arriesgarlo todo ante la intimidación de Fernando. No tengo idea de lo que está pasando, pero estoy dispuesto a escuchar. Por favor. Esto no tiene que terminar en violencia. La mirada de Fernando se suavizó, aunque la tensión no desapareció. Su pecho subía y bajaba con la respiración agitada y, por un instante, vi en sus ojos un destello de vulnerabilidad. Tú no entiendes, Ricardo. Lo que estás pidiendo puede llevarnos a un lugar del que no hay regreso, ¿y qué es lo que estás dispuesto a arriesgar?, me atreví a preguntar. ¿La libertad de vivir en una mentira? El eco de mis propias palabras reverberaba en mi mente, un intervalo de inspiración proveniente de aquel fuego interno que luchaba por surgir. En ese momento, la mujer se unió a mi lado, apoyando su mano en mi brazo, y la conexión que establecimos parecía ir más allá de lo físico. Era un pacto silencioso de valentía. Fernando vaciló, su mirada se perdió por un instante mientras reconsideraba su postura. No quiero que te lastimen, Ricardo. No quiero que sufras por la verdad que arrastra esta familia. Su voz se apagó, y noté que el miedo aparecía en sus ojos, como si esta batalla fuera más que solo una lucha externa. Pero justo cuando pensaba que podía haber una apertura, se escuchó un fuerte estruendo detrás de la puerta, seguido por el chirrido de las bisagras al abrirse una vez más. Un grupo de figuras armadas apareció, y mi estómago se encogió en preocupación. El destino de mis seres queridos estaba en juego. «Ábrenos», gritó una voz autoritaria, resonando como un trueno. El pánico volvió a desatarse y una figura familiar emergió entre ellos. Era Claudia, mi hermana. Pero algo en su mirada me decía que no venía a salvarnos. Su rostro estaba marcado por la ansiedad, como si fuese consciente de que algo terrible estaba a punto de suceder. «Ricardo, sal de ahí», ella gritó, sus ojos fijos en mí con un pálpito de miedo. No había forma de que mi corazón no se partiera al ver su angustia. Y mientras el tiempo parecía detenerse, comprendí que aunque la verdad pudiera ser la clave para liberarnos, también podía abrir las puertas a un abismo oscuro y desconocido. La guerra entre la luz y la oscuridad apenas comenzaba, y yo debía decidir si seguir avanzando o proteger a los que amaba. El ruido detrás de la puerta resonaba en mi cabeza como un tambor, el eco del caos acercándose cada vez más. La figura de mi hermana, Claudia, se había vuelto un faro, guiándome a una realidad que no podía ignorar. Sin embargo, el temor en sus ojos me decía que la verdad que tanto anhelaba encontrar podría ser un arma de doble filo, capaz de dañar todo lo que tocara. Fernando se giró para encarar a los hombres que rodeaban la entrada, su mandíbula tensa. ¿Sabes lo que harás aquí? No tienes idea del fuego que estás alimentando. La ira se cernía en el aire, como un inminente trueno que prometía una tormenta. Claudia tomó un paso al frente, su voz firme, pero la preocupación afloraba en su mirada. Fernando, no es el momento. No te dejes llevar por el odio. Las palabras de mi hermana tenían un peso considerable, una súplica que resonaba profundamente en el silencio. Ante el tono de su voz, Fernando vaciló un breve instante. Pero el fulgor de su rabia parecía revivirse con cada latido, y su cuerpo se tensó como un arco preparado para lanzar la flecha. Esto no es un juego, Claudia. Ellos no entienden lo que han hecho, dijo él. Volvió a mirarnos, su mirada se centró en mí, y vi la tormenta dentro de él. Te han mantenido en la oscuridad, y ahora estás más cerca que nunca de descubrir cosas que podrían romperte. Con el peso de su advertencia,
sentí que el frío del terror invadía mis venas. No tardé en recordar fragmentos de conversaciones escuchadas en la oscuridad de mi infancia, de murmullos sobre secretos familiares que nunca fueron contados. Aquella atmósfera opresiva, el miedo provocado por la incertidumbre, parecía clavar garras en mi pecho. No quiero que nadie más sufra, interrumpí, con una certeza que vibraba en mi voz. Pero tampoco puedo huir de mi historia. Si quieres corazón y verdad, debes comprender que la valentía es también enfrentar lo que está oculto. Fernando me observó fijamente, y en su mirada había una mezcla de reconocimiento y desafío. ¿Estás dispuesto a afrontar las heridas que podrían romperte? Si la verdad se revela, todo lo que conoces podría derrumbarse. Claudia, aún sosteniendo mi mirada, se acercó. Ricardo, confía en tu instinto. No hay vuelta atrás en esto. Estoy contigo, pero necesitamos estar preparados. El tumulto de emociones amenazaba con ahogarme. Cada palabra de Claudia era como un hilo que tejía una manta de apoyo en medio de esta tormenta. Su valentía me inspiraba a cuestionar mis miedos más profundos. La idea de abrazar la verdad era aterradora, pero no tanto como la angustia de seguir viviendo en la ignorancia. Mientras los hombres armados seguían golpeando la puerta, el aire se volvió cada vez más denso, como si la presión del ambiente comprimiera nuestro tiempo. La batalla no solo era externa, sino que una lucha interna se gestaba en mí, al borde de decidir si abrirá esa puerta o protegerá lo que aún me quedaba. Fernando se dio la vuelta de nuevo, y ya no había la misma furia en su mirada. ¿Qué harás, Ricardo? Te enfrentarás a lo que podría ser el final para algunos y el renacer para otros. No supe si era la adrenalina o el deseo de encontrar respuestas lo que me llevaba a avanzar, pero en ese instante tomé una respiración profunda. Sí, dije. Lo haré y aceptaré lo que venga. Todos merecemos la verdad, incluso si duele. Fernando asintió lentamente, como si, a pesar de todo, estuviera empezando a entender mi decisión. Entonces, en ese momento crítico, antes de que la realidad se desatara, algo cambió. Una sombra se deslizó por la puerta abierta, un rostro familiar, los labios entreabiertos en un grito silencioso. Era la mujer que había estado a mi lado, que ahora miraba hacia el umbral en un estado de conmoción. Ricardo, su voz vibró en el aire. No deberías estar aquí. La revelación en su mirada era tan profunda que incluso en medio del caos, podía sentir como el suelo se estremecía bajo mis pies. La verdad que firmemente había deseado conocer ahora amenazaba con desestabilizarlo todo. ¿Sería ella la respuesta que estaba buscando, o traería consigo el peso de otro secreto que cargar? El ladrido de las voces del exterior se unió a la confusión en mi mente, y mi corazón comenzó a acelerar aún más. La historia que había estado gestándose en las sombras ahora estaba a punto de salir a la luz, y sabía que no había forma de volver atrás. El futuro de todos aquellos que amaba dependía de un solo instante de decisión. Ricardo, gritó Claudia, y aunque su voz me llenó de alerta, el eco de lo desconocido prometía una revelación que ninguna de las luces en mi vida había podido aventar hasta ese momento. La mujer al otro lado de la puerta se acercó, su rostro empapado en incertidumbre y miedo. Era Ana, mi compañera de trabajo, y en su mirada había un atisbo de dolor. Al verla en ese estado, los recuerdos afloraron. Había sido la confidente en mis momentos más solitarios, aquella que me escuchaba detrás de la pantalla de un ordenador, cuando el mundo parecía desmoronarse. Sin embargo, ahora estaba aquí, bajo la amenaza de un destino que podría cambiarlo todo. Ana, ¿qué haces aquí?, pregunté, mi voz temblando entre la confusión y la angustia. La mezcla del bullicio exterior y mi creciente ansiedad creaba un eco ensordecedor en mi mente. Ella parecía dudar, su mirada fugaz se posó en Claudia y Fernando, pero se centró de nuevo en mí. Tienes que irte, Ricardo. Ellos tomó aire y se detuvo, como si las palabras quemaran su lengua. Las palmas de sus manos temblaban levemente. No son lo que parecen. ¿Sabes que hay más? Estás en peligro. Las palabras de Ana atravesaron la niebla de mi sobrecogimiento y se clavaron en mi pecho. Un sentimiento de traición y desesperación me invadió. ¿Crisis en el trabajo? ¿Un secreto a voces? Yo no quería una salida a mis problemas que implicara recovecos oscuros, deseaba respuestas, pero no así. Ana, por favor, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué ahora?
las voces ruidosas desde el exterior aumentaban, el golpeteo se volvía cada vez más insistente. Fernando se movía en tensión, preparado para cualquier eventualidad. Pero a pesar del caos alrededor, todo lo que podía concentrar era en Ana. Detrás de su fragilidad se escondía una verdad que necesitaba desesperadamente desentrañar. No puedo explicarlo todo ahora, respondió, con la voz quebrada. Pero la verdad que buscas podría costarte más de lo que imaginas. Hay cosas de tu familia que te han sido ocultadas, y no estoy hablando solo de secretos banales. Es algo más oscuro, entre el deseo de proteger a los que amaba y la atracción irresistible hacia el abismo de la verdad. Sentí que la lucha interna alcanzaba un nuevo nivel. Era capaz de enfrentar lo que había estado ahí todo este tiempo, lo que posiblemente disturbaba la paz de nuestra familia. Ella tiene razón, intervino Claudia. Su voz era un suave eco de esperanza en medio del desastre. Hay amenazas que no podemos ignorar. Fernando, ¿no lo ves? Si no tomamos acción ahora, perderemos el control de nuestra vida y podríamos perder a Ricardo. Ella buscó la mirada del hombre que había estado a mi lado, esperando que tomara una decisión. Fernando pareció sopesar las palabras de Claudia, discutiendo con su tensa rabia interna. No tengo confianza en este juego, no cuando hay vidas en peligro, afirmó, con las manos apretadas en puños, pero mi atención estaba centrada en Ana. ¿Qué sabes?, pregunté, casi con desesperación. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella deslizó la vista hacia el suelo, como si el peso de la culpa la aplastara. Temía por tu vida. Lo que debes saber es doloroso, y no podías ser responsable de eso. Pero tus padres, ellos están involucrados de una manera que no puedes imaginar. Te han mentido, Ricardo. Su éxito ha sido construido sobre los errores del pasado. Y hay personas que no se detendrán ante nada para proteger esos secretos. Mis piernas parecieron flaquear ante la brutal revelación. Una parte de mí anhelaba escucharlo, pero la otra, la que había vivido bajo la protección de mis progenitores, se resistía a aceptar que detrás de sus sonrisas había un abismo. Las emociones chocarían en mi mente como olas furiosas, y pese a todo, la verdad seguía llamándome. Mira. No hay tiempo, gritó Fernando. Si permanecemos aquí, corremos el riesgo de perderlo todo. Debemos irnos ahora, pero yo no podía simplemente marcharme y dejar que mi vida se tambaleara en la penumbra de lo desconocido. Ana, si me quedo, ¿me ayudarás a encontrar la verdad?, pregunté. Ella asintió, y en su mirada vi determinación mezclada con temor. Te protegeré, pero debemos actuar rápido. La puerta no es solo un umbral, es un precipicio. No sabes quién te observa. El pánico continuó golpeando con fuerza en mis venas. No solo se trataba de mí o de la revelación de mis padres. La vida de quienes amaba estaba entrelazada con lo que estaba a punto de desatarse, y con cada segundo que pasaba, el riesgo se tornaba más real. Entonces, ¿qué hacemos?, dije, sintiendo la presión de la incertidumbre apretándose como un abrazo mortal. Todavía hay una oportunidad de salir de esto. Pero debemos enfrentar la tormenta juntos, dijo Fernando, y con esa determinación en su mirada, supe que la noche apenas comenzaba. Entonces, un estruendo resonó detrás de nosotros. La puerta estaba comenzando a ceder, y en ese preciso momento, supe que se acercaba el instante que cambiaría todo. La pregunta era, ¿sería lo que una vez consideré una verdad o el abismo que haría que todo se desmoronara a nuestro alrededor? El estruendo resonó como un latido ensordecedor en mi pecho. La puerta crujió, pero en ese sonido había algo más, una metáfora de lo que estaba a punto de descubrir. Sentí como una oleada fría me envolvía mientras la tensión en la habitación crecía. Claudia miró a Fernando, su expresión mostraba tanto miedo como determinación. Necesitamos un plan y debemos actuar ya, dijo, cortante. El tiempo parecía escurriéndose de entre mis dedos, y el inmenso peso de lo desconocido amenazaba con aplastarme. Miré a Ana, y en sus ojos encontré tanto desasosiego como coraje. Era como si, a pesar de su temor, ella ya hubiera decidido lo que era correcto. ¿Cuál es el siguiente paso?, pregunté, mi voz un susurro entre el tumulto. Debemos salir de aquí, insistió Fernando, su tono lleno de frustración contenida. Pero no podemos simplemente dejar que nos encuentren. Tenemos que distraerlos.
caminó hacia la puerta que había comenzado a ceder, apretando los puños. Ana, puedes ir por el pasillo trasero y llamar a la policía, mientras yo me encargo de esto. No lo entiendo, interrumpí, tratando de entender el plan mientras trataba de calmar mis latidos. ¿Por qué la policía? ¿Y si hay algo más en juego aquí? Ana pasó un dedo por su labio inferior, sus ojos perdidos en alguna encrucijada. A veces, la verdad se encuentra en lugares oscuros y es mejor que la luz entre lo más rápido posible, dijo, su voz era un hilo tembloroso pero seguro. Ricardo, no podemos dejar que se detengan aquí. Hay más en juego de lo que piensas, lo que hemos encontrado es solo la superficie de un abismo mucho más profundo, pero eso es justo lo que me aterra, respondí, el vacilante eco de mis palabras temblando en el aire. Mis padres han construido toda su vida a mi alrededor. ¿Y si lo que encuentras me despoja de todo lo que creía real? La mirada de Ana se agudizó, su sinceridad brillando a través del miedo. A veces, lo real es un espejo roto y necesitamos romper más para ver la verdad. ¿Quieres vivir en la mentira? Mientras nuestras miradas se encontraban, me di cuenta de que hablaba de algo más que de mis padres. Estaba hablando de mí mismo, de las elecciones que había tomado, de las sombras que había elegido ignorar. Tenía el valor de enfrentar aquello que se escondía tras la fachada de la seguridad. La puerta volvió a crujir, y una chispa de urgencia recorrió la habitación, como un relámpago que corta la tormenta. Fernando estaba al borde, listo para hacer frente a lo que viniera. Ricardo, debemos irnos y enfrentarlo. Juntos, dijo con una convicción que me llenó de esperanza. Aún así, yo sabía que entrar en esta tormenta significaba ir más allá de lo conocido. ¿Estamos listos para lo que pueda venir?, pregunté. No hay tiempo para dudar, respondió Fernando con firmeza, y de repente, el pánico se transformó en una resolución compartida. Con un último vistazo a Ana, me volví hacia la entrada donde el peligro latía como un tambor. De acuerdo. Vamos a enfrentar esto, afirmé, tragándome el nudo de nervios que amenazaba con desbordar. Por la verdad, repitió Claudia, su voz afirmando el compromiso que habíamos tomado. Con esos susurros aún resonando, comenzamos a movernos hacia la puerta que ahora parecía dividir nuestras vidas. Fernando se posicionó al frente, una barricada entre el caos y nosotros. Ana y Claudia se encaramaron a mis lados, un vínculo que se forjaba ante la adversidad. En ese instante, el sonido de la puerta estalló en el aire. Con un crujido que sonó a traición, la puerta se abrió de par en par, revelando un oscuro corredor que se extendía ante nosotros. Allí, en la distancia, en un mar de sombras, vislumbro una figura conocida. La postura firme, el brillo de una mandíbula resuelta. Era mi padre, y en sus ojos la tormenta de secretos parecía preparados para desatarse. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz que podía helar la sangre. En ese momento, entendí que enfrentar a mis padres era solo el principio. Con una mezcla de temor y determinación, me preparé para lo que pudiera seguir. ¿Sería esta confrontación el estallido de la verdad que todos habíamos temido, o simplemente el inicio del fin de lo que creía ser mi vida? La sombra de una revelación se cernía sobre mí, y en aquel oscuro corredor supe con certeza que los próximos minutos definirían no solo mi futuro, sino el de todos aquellos que amaba. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El eco de la voz de mi padre reverberaba en la oscuridad del corredor, mezclándose con el sonido de mis propios latidos que retumbaban en mis oídos. A su alrededor, el aire parecía cargado de electricidad, un preludio de la tormenta que se avecinaba. El miedo se entrelazaba con la curiosidad, y en mi interior se gestaba el deseo de conocer la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Te lo pregunté una vez, y te lo volveré a preguntar, dijo él, su mirada afilada como un cuchillo. ¿Cuál es el motivo de esta reunión clandestina? Su tono no ofrecía lugar a la duda. No estaba aquí para dar explicaciones, sino para exigir respuestas. Fernando hizo un movimiento para acercarse a mí, colocándose en una posición protectora. No se trata de lo que tú quieras saber. Se trata de lo que necesitamos entender, replicó con firmeza. En su voz había una mezcla de desafío y lealtad. Había decidido que no iba a permitir que la intimidación de mi padre nos rechazara. ¿Entender? ¿Qué pueden entender ustedes?
Mi padre se adelantó, un destello de incredulidad cruzando su rostro. No saben nada del mundo real, han vivido en una burbuja llena de ilusiones. Ricardo, tú tienes un futuro prometedor a tu alcance, no lo arruines por cosas que ni siquiera comprendes, pero yo quiero saber. Quiero conocer la verdad detrás de lo que me han ocultado, respondí, sintiendo que las palabras salían como un grito reprimido, un eco de frustración y necesidad. Ya no podía soportar más la opresora sombra del secreto familiar. Ana, a mi lado, sintió mi agitación y me tomó de la mano, un gesto silencioso que decía que no estaba solo en esto. Su calidez me ofreció un respiro frente a la fría mirada de mi padre. Si la verdad duele, que duela, dijo sin vacilar. Es mejor que vivir en la oscuridad. Todos merecemos entender lo que realmente está sucediendo. Por un breve momento, el rostro de mi padre se suavizó, como si un viejo dolor aflorara a la superficie. No es fácil, hijo. La verdad puede ser una carga pesada de llevar, dijo, y por un instante, vi al hombre que había sido antes de convertirse en el guardián de secretos. Prefiero llevar esa carga que seguir en la ignorancia, le contesté, sintiendo que mi voz temblaba, no solo por el miedo, sino también por la convicción que me ardía en el pecho. He estado viviendo en una mentira, y ya no puedo seguir así. Fue entonces cuando un susurro clamó en el fondo de mi mente. Quizás el secreto que se guardaba era más que una simple mentira, tal vez era un conjunto de ecos de decisiones pasadas, de traumas y anhelos que marcaban la historia familiar. Me pregunté qué podríamos descubrir si nos atreviéramos a indagar más profundo, a confrontar el dolor. Entonces, ¿qué es lo que deseas saber?, preguntó mi padre, su voz ahora teñida con una vulnerabilidad inesperada. Su actitud desafiante aún estaba presente, pero había un hilo de deseo de conexión en sus palabras. Manifestaba una apertura, como quien deja entrever una ventana en un laberinto oscuro. Miré a mis amigos, tomando fuerzas en su presencia, y cuando volví a mirar a mi padre, sentí que el momento se volvía crucial. ¿Por qué me ocultaron la verdad sobre nuestra familia y su historia? ¿Por qué he tenido que soportar una vida llena de sombras? Fue un golpe que cortó el aire, y el silencio se expandió entre nosotros como un susurro de memorias calladas. Mi padre se quedó en pausa, atrapado en una lucha interna visiblemente, las emociones cruzándose en su rostro. En ese instante, comprendí que quizás la revelación que buscaba no sería sencilla. Tan solo un instante bastó para que comprendiera que la verdad podría cambiarlo todo. Ricardo, hay algo que ni siquiera yo he tenido el coraje de enfrentar, dijo finalmente, su voz temblorosa, como si la realidad por fin se entregara, como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras las palabras quedaban suspendidas en el aire, abriendo la puerta a un abismo del que no sabía si estaba listo para asomarme. El momento se expandió, cada segundo sintiéndose eterno, mientras el cuerpo de mi padre permanecía inmóvil como si estuviera en el umbral de una revelación monumental. La tensión era tal que podía palparla, y antes de que pudiera procesar la magnitud de sus palabras, se escuchó un fuerte golpe en la puerta de entrada, seguido de voces disonantes que resonaban como un tambor de guerra. «Es la policía», exclamó Claudia, su rostro desbordando ansiedad. Todo se detuvo nuevamente, y las miradas se cruzaron. La revelación, parecía, tendría que esperar. «Vamos, debemos irnos». «Ahora», urgió Fernando, empujando suavemente a Claudia y Ana hacia la salida, mientras mi padre permanecía parado, como si el mundo estuviera desmoronándose a su alrededor. Con el corazón en la garganta y una mezcla de emociones a flor de piel, me pregunté si nunca tendría acceso a la verdad o si la vida nos obligaría a retroceder una vez más, dejando la verdad atrapada en la penumbra. La respuesta estaba demasiado cerca, y al mismo tiempo, demasiado lejos. En medio del caos, saber que la verdad podría estar a un paso de distancia me llenó de desesperación, como si una parte de mí estuviera rompiéndose y otra anhelara la luz. Con una última mirada a la figura de mi padre, consciente de que la tormenta aún no había comenzado, me apresuré a escapar, llevando conmigo el peso de las preguntas sin respuesta. ¿Cuántos secretos más estaban esperando a ser descubiertos? El frío de la noche se coló en mí al salir por la puerta, como un recordatorio de que el hogar que conocía había quedado atrás. La policía estaba a la vuelta de la esquina y el caos clamaba a nuestro alrededor. Cada paso que daba me separaba de la verdad y sin embargo, sabía que era necesario.
Aferré la mano de Ana, sintiendo su cálido apoyo como un ancla en medio de la tormenta que se desataba. Claudia. Fernando, grité mientras corríamos, mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Pero la confusión reinaba en mi mente, había tanto que aún no comprendía y, la verdad, estaba al borde de mi alcance, como una luz titilante en el horizonte. ¿Dónde exactamente vamos? Fernando giró la cabeza hacia mí, su expresión seria reflejaba la urgencia de nuestra situación. La casa de Ana está cerca. Allí podemos escondernos y pensar en nuestros próximos pasos, dijo en voz baja, manteniéndose alerta. Aún así, sabía que no podía seguir ocultándome para siempre. Una vez alcanzamos un callejón oscuro y apartado, la adrenalina aún zumbaba en mí, pero con cada segundo que pasaba, el silencio del lugar aumentaba la intensidad de mis pensamientos. Necesito saber la verdad, murmuré para mí mismo, aunque aquellas palabras parecían más un grito ahogado. No puedo seguir así, lo sé, respondió Ana, captando mis sentimientos con una comprensión admirable. Te lo prometí, Ricardo. Compartiré contigo la verdad. Pero debes estar preparado para lo que venga. Su voz temblaba levemente, y su mirada reflejaba tanto el miedo como el valor. Sentí como una lucha interna comenzaba a aflorar en mi interior. ¿Y si la verdad era demasiado dura? Pero, ¿acaso era peor que la incertidumbre que había llevado conmigo durante años? El silencio se hizo más profundo, y en un momento de respiración contenida, Ana tomó mi mano con fuerza. Tu madre no es solo quien creías. Ella ocultó un secreto y no ha sido fácil para ninguno de los dos manejarlo. Pero la razón por la que ella tomó esas decisiones es por amor, aunque a costa de su propio sufrimiento. Mis pensamientos chocaron entre sí como un torbellino. ¿Qué amor puede ser tan devastador? ¿Qué tipo de secreto lleva a alguien a alejarse de su propia familia? El dilema me atormentaba, cada palabra que pronunciaba se convertía en una mezcla de valor y vulnerabilidad. Ricardo, comenzó Ana, asegúrate de estar listo. La verdad podría cambiarlo todo. A veces, enfrentarse a lo que tememos, es la única manera de salir a la superficie. Su voz, suave pero firme, me inspiró un destello de determinación. Miré a mi alrededor, sentí como el mundo se contraía, pero era momento de abrirme a esa verdad que tanto había ansiado. Estoy listo, Ana. Estoy listo para conocer lo que sea necesario. Aunque lo decía, una parte de mí temía lo que vendría. Finalmente, llegamos a la casa de Ana y nos ocultamos en el sótano, un lugar oscuro pero seguro, donde aún podía sentir sus ojos fijos en mí. Mi nombre es en realidad Victoria, comenzó a contar. Soy hija de la hermana de tu madre. Lo adopté porque no sabía cómo enfrentarlo. Y ahora, a medida que te lo cuento, me doy cuenta de cuán difícil ha sido para mí. La familia de tu madre pertenece a ese grupo que custodia secretos, y ella lo hizo para protegerte, pero también ha estado ocultando su propia historia. La revelación me golpeó como un puño. Mis recuerdos se arremolinaron, la risa de mi infancia se convirtió en ecos lejanos de alegría. ¿Mi madre tan desesperada estaba por protegerme que prefirió cargar con su pena sola? Ana, o más bien, Victoria, asintió con tristeza. Lo que más temía era perderte a ti. La verdad puede ser una prisión, y a veces, la mentira puede ser liberadora. Su mirada era profunda, como un océano lleno de secretos. Estaba a punto de responder cuando un estruendo interrumpió la conversación. Un grupo de hombres había comenzado a buscar. Mi madre había estado siempre un paso adelante, pero ahora se sentían las consecuencias de esas decisiones. No podemos quedarnos aquí, dijo Fernando, rompiendo el silencio. Necesitamos salir y enfrentar esto juntos. Escuché las voces acercándose, y un impulso de adrenalina me recorrió. Ya basta. Quiero saberlo todo, incluso si me cuesta. Las palabras brotaron de mí con una fuerza que me sorprendió. Fernando me miró, su mirada profunda y decidida. En su brutal honestidad me sentí respaldado, como si pudiera ver más allá del temor, hacia un futuro. Entonces lo haremos. Pero debemos unir fuerzas y estar preparados, porque la verdad no siempre es la luz que buscamos, y así comenzamos a planear. Sabíamos que el enfrentamiento era inevitable. La confusión, el dolor y la indignación se mezclaban en mi ser,
pero finalmente comprendí que lo que realmente importaba no era solo la verdad, sino la aceptación de mi propia historia. El sonido de los pasos se acercaba cada vez más, y nos miramos con determinación. Si el camino hacia adelante era interesante y lleno de incertidumbres, también lo era por la promesa de sanación y reconciliación. Finalmente, cuando el caos y la tormenta de voces resonaban a nuestro alrededor, tomé una decisión. Estamos listos. Vamos a poner fin a esta oscuridad. Se lo dije a Ana. Se lo dije a Fernando. Y se lo dije a mí mismo. A medida que avanzamos hacia la salida, el peso de los secretos se hizo menos abrumador. Aquel momento, aunque cargado de riesgos, también prometía una nueva vida. La madrugada estaba a la vista, y con cada paso, un nuevo amanecer se asomaba entre las sombras. Esto solo es el comienzo, susurré en voz baja, mientras cruzábamos de vuelta hacia el mundo. Es tiempo de abrazar la verdad. Y en ese instante se sintió como un reencuentro, como un regreso a casa. Un hogar que, aunque en ruinas y lleno de cicatrices, podría reconstituirse con amor y aceptación. La verdad que una vez me había asustado, ahora se sentía como el primer latido de una vida renovada. Nos espera un camino difícil, pero caminaremos juntos, agregó Ana, apretando mi mano. Sí, respondí, sintiendo la conexión que ahora nos unía. Con un último vistazo hacia la oscuridad de nuestro pasado, susurré, por fin, estoy listo para crecer. Y aquellos ecos de esperanza se desvanecieron dulcemente a medida que el nuevo día rompía. Al fin la verdad florecía, lista para llevarnos a un destino que esperábamos abrazar con valentía y amor, sin importar cuán aterrador pudiera parecer.